Gracias a los trabajadores tenemos la posibilidad de decir con todo orgullo que en medio de nuestras dificultades, Nicaragua es un país que, a pesar de la crisis impuesta por el capitalismo salvaje, Nicaragua tiene crecimiento económico en beneficio de todo el pueblo. Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, venancia, por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Que sos arrecha, venancia. Como trabajadores demandamos el respeto a nuestra convención colectiva, a la ley de vivienda, a todas esas, también apoyamos a los compañeros que en estos momentos el gobierno central están demandando un salario justo del 200%. En verdad, el surgimiento histórico de la Central Sandinista de Trabajadores lo podemos ubicar en un marco histórico insurreccional en el proceso de lucha para el derrocamiento de la dictadura militar somocista, y es donde se destacaron una serie de cuadros sindicales históricos de la clase obrera, como el sector de la construcción, la fábrica, las empresas de servicio y comercio, sector salud, educación, es decir, un conglomerado de compañeros en las filas del Frente Sandinista, que tomamos la decisión de que la única opción para efectivamente lograr la victoria y el cambio en Nicaragua era que los trabajadores, el movimiento sindical que hasta esa época existía, nos involucráramos y acompañáramos al Frente Sandinista en el proceso de derrocamiento de la dictadura militar somocista para el 19 de julio de 1979. Donde lo que se destacó fundamentalmente fueron los comités obreros revolucionarios. Estos pudiéramos decir que son antecedentes rápidamente de cómo fue que se vino gestando el surgimiento de la Central Sandinista de Trabajadores. El 26 de julio, una semana después del 19 de julio, nacemos la Central Sandinista de Trabajadores por una decisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional como vanguardia de la revolución, como vanguardia de la lucha histórica del pueblo. De tal manera pues que hay un aporte muy importantísimo histórico de la clase trabajadora, porque la CST nace como el brazo sindical del Frente Sandinista. La CST se constituye en una columna vertebral para organizar y dinamizar la lucha de los trabajadores, ya asumiendo el papel de defender la revolución, de defender las iniciales conquistas que comenzamos a alcanzar, organizándonos en sindicatos, defendiendo el empleo, defendiendo el salario, defendiendo los beneficios de la convención colectiva, es decir, restituyendo derechos. De tal forma que asumimos la primera gran tarea, orientados por la revolución, por el Frente Sandinista, que fue ir a enseñarles a leer a nuestro pueblo, que estaba sumido pues, en el analfabetismo por la dictadura somocista, y que por lo tanto fuimos consecuentes con el programa histórico del Frente Sandinista y del comandante Carlos Fonseca, disponiéndonos a organizar y acompañar esta gesta heroica de la alfabetización desde los esfuerzos de la clase trabajadora a través de las milicias obreras alfabetizadoras, que nos constituimos en una especie de retaguardia también para el sostenimiento de toda esta campaña de alfabetización, acompañando a la juventud nicaragüense. Tronaron los atabales, tremolaron las marimbas, todos los alcaravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista, Camilo Ortega Saavedra.
tenemos libertad sindical, podemos organizarnos independientemente de todo. Nosotros nos organizamos libremente, democráticamente. Nos tocó, ¿verdad?, en los primeros actos de confrontamiento con el nuevo gobierno, salir a las calles, a la primera línea de combate, por cuanto también había habido una disposición del gobierno de expulsar, de correr a miles y miles de trabajadores del Estado, y hacían y obligaban a los trabajadores a firmar un documento que decía que los trabajadores no podían trabajar una vez que eran despedidos por 5 años en el Estado. O sea, toda una arbitrariedad, pues, de tal manera que la soberbia, la prepotencia de aquel momento por parte de los funcionarios de gobierno, del gobierno de doña Violeta, estaban actuando a mansalva, pues, y que no les importaba el marco del Estado de Derecho. De ahí que sale también una lucha relacionada con la famosa llamada Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que era para darle protección y estabilidad a los trabajadores del Estado, pues, y que nos tocó esas duras luchas. En el caso de las luchas del transporte, te puedo decir que las lideré por muchos años, acompañando la lucha de los hermanos del Parrales Vallejo, que fue un sindicato y después una cooperativa de transporte. Ahí el propósito fue eliminar la ley de cooperativas que existía en nuestro país y sobre todo, pues, eliminar todos los beneficios económicos que significaba ese tipo de ley en relación también a impuestos y otras cosas importantes. Gravar también el combustible, gravar los vehículos particulares con impuestos, es decir, venían en una actitud realmente agresiva, pues, y de desmantelamiento total, de tal forma que esas largas jornadas de lucha, lo que pretendimos en definitiva era preservar las conquistas alcanzadas por la revolución. Pero creo que todo ese pasaje también histórico ha servido para asumir lecciones, para asumir aprendizaje, y creo que hoy, a tantos años, más de 20 años, más de 25 años de esos momentos históricos, también el país ha madurado, también, pues, los sectores también hemos madurado, y en eso el Frente Sandinista también, y hoy podemos decir, pues, que nuestro planteamiento, y que estamos convencidos de eso, es que hay que continuar la ruta que hemos estado llevando, que es la ruta del diálogo, que es la ruta del entendimiento, la ruta del consenso para construir paz social, para que haya estabilidad en el país y para que saquemos adelante el país todos, pues. Luchar, 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 es nuestro grito de guerra, vencer, 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 es nuestro ideal, y al grito de patria, libre o morir, marcharemos al triunfo de la revolución. La decisión que tomó de manera muy responsable y seria nuestro gobierno y particularmente el presidente Daniel alrededor de este tema tan complicado que estaba generando también mucha especulación, como era cómo iba a quedar el tema de una eventual cambio o reforma de la seguridad social. Lo cierto es que ha sido claro en dejar señalado que el tema de la edad de jubilación y el tema de las semanas de cotización y el tema de la pensión reducida para los compañeros hermanos de la tercera edad son temas que no pueden ser tocados dentro del contenido de cualquier discusión o negociación sobre la seguridad social en Nicaragua. Creemos entonces que el presidente Daniel ha escuchado a los trabajadores nicaragüenses, el clamor de los trabajadores nicaragüenses. Nunca dudamos que el presidente Daniel efectivamente iba a responder de manera clara, respaldando a los trabajadores sobre este tema. Y la clase trabajadora, así como tiene planteamientos alrededor de respaldar los avances que han habido en materia económica y social, los programas sociales de nuestro gobierno y del presidente Daniel, también tenemos preocupaciones y observaciones. Por un lado, nosotros no podemos estar aceptando los términos en que aquí se facilita la inversión extranjera en nombre de la generación de empleo y sin embargo se aboga por la libertad de empresa, pero no se respeta la libertad sindical. Nosotros creemos que no puede haber libertad de empresa sin libertad sindical y este 1 de mayo vamos a reivindicar este planteamiento del derecho de los trabajadores a organizarse. Si hay libertad empresarial, debe haber libertad sindical. Sin lugar a duda, también haciendo un llamado a la ruta y al camino que hemos venido avanzando, caminando junto con el presidente Daniel,
y nuestro gobierno alrededor de fortalecer el diálogo social también tripartito, gobierno, empresario, trabajadores. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Estamos marcando una ruta histórica muy importante porque la clase trabajadora está teniendo un acercamiento y un intercambio con los centros de pensamiento, con la academia, con las universidades, y eso es muy importante porque le da mayor fortalecimiento a la visión de la clase trabajadora, más herramientas, más información con qué debatir los grandes temas nacionales y a partir de ahí tener la capacidad de presentar propuestas para la definición de políticas públicas o para la definición de aquellos planteamientos que tienen que ver con reformas institucionales, con reformas legislativas. Es un acuerdo de trascendencia internacional. Y como hemos dicho siempre, hablamos con resultados. Estos son los resultados. 9 años duros de trabajo. Pero aquí hay empleo. 9 años duros de bregar frente a las dificultades en la economía, pero aquí hay salario. Y hoy estamos hablando de un porcentaje. Quizás, como decía José, y lo compartimos, no era la expectativa de los trabajadores. Pero los trabajadores han aceptado este acuerdo salarial para seguirle aportando a la paz social y a la estabilidad, al crecimiento, a la generación de inversión y empleo en nuestro país. Porque esa es la apuesta. Esa es la apuesta que hemos estado haciendo y seguimos haciendo. Pero la lección, ¿cuál es? Es que juntos es que podemos sacar el país adelante. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un... Hemos avanzado en electrificación, hemos avanzado en programas de agua, hemos avanzado en la organización de la gente para que tenga su parcela y que tenga también sus condiciones para vivir, su vaca, su gallina, su chanchito. Que sostener estos programas por más de 10 años nadie lo ha hecho. Y al fin y al cabo entonces se demuestra que no son programas asistenciales, sino que son programas que son parte de la naturaleza de las políticas públicas de nuestro gobierno, que está en el centro la gente, que es lo fundamental. Que vamos mejorando y que hay todavía cosas que avanzar y que mejorar, pero estamos en la ruta correcta, en la ruta de sostener la paz social, la estabilidad, el crecimiento y la generación de inversión y empleo, como también entonces en fortalecer y mejorar los canales de diálogo, comunicación y consenso para sacar el país adelante, pues, y el llamado que hizo, pues, nuestro presidente de construir esta gran alianza para sacar el país adelante.
Como me lleno el pecho de guitarras, de banderas, de puños y sonrisas, cuando digo con voz fecunda y clara, ¡viva el Frente Sandinista! Se me inunda de patria la garganta, en los poros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana, ¡viva el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el frente, arrancando la raíz de la cizaña. Y seguimos de frente con el frente, fusilando la tiniebla con bengalas. Y seguimos de frente con el frente, hasta consolidar nuestra victoria. Y seguimos de frente con el frente, abriremos una trocha hacia la aurora.